Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero como siempre que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos el tema de la ley de senos de una forma directa, concisa, sobre todo queremos comprender cómo utilizar, cuándo aplicar la ley de senos. Se llama ley de senos porque utiliza la función trigonométrica de seno y nos permite resolver triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles son estos triángulos? Aquellos que no poseen un ángulo de 90 grados, ya que este entonces sería un triángulo rectángulo que se puede resolver directamente por las funciones trigonométricas, pero cuando no es así, entonces contamos con la ley de senos. Veamos en qué consiste. Recordemos primeramente que para los triángulos vamos a manejar en geometría letras mayúsculas para sus tres ángulos y letras minúsculas también para sus tres lados. Otro detalle importante es que los ángulos y los lados vamos a manejar entre ellos la misma letra. Por ejemplo, ya sabemos que para un ángulo es letra mayúscula, pero para el lado se utiliza la misma letra al ángulo opuesto, solo que en minúscula. Así que el ángulo A, su ángulo opuesto, su lado opuesto más bien es A minúscula. Para el ángulo B, su lado opuesto es B también, pero en minúscula. Y lo mismo se puede decir del ángulo C. Vamos a manejar la misma letra, pero en minúscula. ¿Cuándo se puede aplicar la ley de senos? Primeramente cuando conoces dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. O al revés, justamente conoces en lugar de dos lados, dos ángulos. Conoces dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos. De esa manera es como sabes que puedes aplicar directamente la ley de senos para resolver ya sea alguno de los lados o alguno de los ángulos, como vamos a ver en los siguientes dos ejemplos. Entonces, primeramente dice el inciso A, ¿cuál es la expresión? Nos pide una expresión únicamente que ayuda a determinar el valor de Q en el siguiente triángulo oblicuo ángulo que vemos aquí. Entonces, nuestro objetivo es determinar a Q y mediante una expresión más que nada. Vamos a establecer la ley de senos. Observa que aquí tienes dos ángulos y tienes aquí, o te piden el lado opuesto a uno de esos ángulos. En este caso, el lado opuesto al ángulo Q. Aquí está Q, entonces Q minúscula queremos saber. El dato que tenemos es el lado P, pero también tenemos el ángulo R. La ley de senos necesita establecer entonces que Q es dividido entre el seno de su ángulo opuesto. De hecho, es lo que vamos a ver aquí. Para el lado A, se divide entre el seno del ángulo opuesto, que es A mayúscula, obviamente, como ya lo explicamos. Esto va a ser lo mismo que si tú divides el lado B entre el seno del ángulo opuesto, B mayúscula. Y es lo mismo con el tercer lado C, dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es C mayúscula. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Q entre la función seno. ¿De qué ángulo? Pues del opuesto, ¿verdad? Que es Q mayúscula. Y con que nosotros logremos establecer una igualdad entre dos lados es más que suficiente, ya que esta es una triple igualdad, la ley de senos, y no necesitas los tres miembros de esa igualdad, solamente con que puedas tomar dos y así establecer una ecuación, con eso podemos resolver mediante despeje. El lado que tienes es el lado P minúscula, que es de 10 centímetros, así que aquí vamos a colocar que esto es 10 centímetros entre el seno del ángulo opuesto, o sea, tendría que ser el seno del ángulo P. Sin embargo, como no lo tenemos directamente, lo podemos deducir por la propiedad de triángulos de que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, sea cual sea este, siempre va a ser ¿cuánto? ¿Recuerdas? 180 grados, ¿verdad? Entonces, si aquí ya tenemos 50 y 60, esto nos va a dar 110 grados. Para llegar a 180, la diferencia es de 70 grados. Y así el seno que hay que colocar aquí es el de 70 grados. Bien, también ya tenemos el ángulo Q, ese sí lo conocemos, es de 50 grados, entonces vamos a sustituirlo aquí en nuestra expresión. Y únicamente necesitamos hacer el despeje para la incógnita Q. Evidentemente el seno es 50 grados, que es el que está estorbando, está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado del igual multiplicando. Y esto lo puedes hacer ya directamente en la parte de arriba o en el numerador de la fracción por propiedad de multiplicación de fracciones. Así que sería acomodándolo 10 centímetros
esto multiplicado por el seno de 50 grados, e igualmente queda abajo dividiendo el seno de 70 grados, y con esa expresión entonces yo ya puedo determinar Q. Únicamente sería cuestión de si te dejan utilizar calculadora, expresar esto en la calculadora científica y obtener el resultado, o si no te lo permiten, como sucede más que nada en exámenes de admisión, únicamente hasta aquí llegaría, porque de hecho la pregunta es ¿cuál es la expresión que nosotros necesitamos para determinar Q? Pues aquí está la expresión que permite calcular Q, y entonces ya cumplimos con el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio, donde tenemos que nos piden el valor del ángulo C. Vamos a calcular este ángulo C, bueno, una expresión también para el ángulo C. Y entonces aquí la ley de senos puede tomar una forma alternativa que es útil sobre todo en el proceso del despeje. Mira, resulta que la ley de senos también se puede aplicar de la siguiente forma, aplicando inversos o recíprocos. Si yo invierto la primera fracción es válido siempre y cuando inviertas también la segunda y la tercera fracción de esta triple igualdad. Así que la ley de senos también es equivalente a colocar el seno del ángulo A entre su lado opuesto a minúscula, pero si invierto, dijimos, la primera fracción, también tienes que invertir la segunda fracción para que esta ecuación o esta igualdad no se altere. Y entonces hacemos exactamente lo mismo con los tres miembros de esta triple igualdad. Esta forma es más conveniente siempre y cuando te pidan un ángulo porque el despeje es más rápido y fácil para realizarse. Entonces vamos a expresarlo de esta manera, la ley de senos para este triángulo oblicuo ángulo. Yo quiero el ángulo C, entonces vamos a escribir el seno, por ejemplo sería esta parte, ¿no? El seno del ángulo C dividido entre el lado opuesto que es C. En este caso que es de 9. Y de ahí tú puedes igualar ya sea con el lado B, bueno, para lo que es el ángulo y lado B, o con el lado y ángulo A, cualquiera de los dos, depende de qué dato tengas disponible en tu problema. En este caso vemos que disponemos del ángulo B, que es de 75, y por consiguiente también aquí está su lado opuesto al ángulo, B minúscula es 11. Así que vamos a trabajar con esta parte de la ley de senos, exactamente. Y vamos a sustituir una vez el seno del ángulo B, B es de 75 grados, como se ve claramente en la figura, dividido entre B minúscula que es 11. C minúscula también lo conocemos, vale 9. Y de aquí únicamente necesitas despejar el seno del ángulo C. Entonces vamos a despejar el seno de C. Y entonces tendremos que el seno del ángulo C es igual a este 9, como ves está dividiendo directamente, pásalo multiplicando hacia arriba y ordenándolo antes de la función seno. Ya que el orden de los factores no altera el producto, entonces ponemos de esta manera ordenada 9 veces el seno de 75, quedando dividido igual entre el número abajo que es 11, y de esta manera llegamos a una expresión que permite calcular, bueno, sería el seno del ángulo C, ya que si queremos estrictamente el ángulo C, entonces para despejar la función seno, pasa del otro lado como el seno inverso, o también llamado el arcoseno, de todo este número. Únicamente lo vamos a copiar. Y entonces depende cómo venga, ¿verdad? Si es un examen de opción múltiple, de una o de otra manera, ambas son válidas. Y si te dejan usar calculadora, pues en tu calculadora científica puedes introducir esos valores y obtener el valor del ángulo C de manera exacta. Entonces, con esto analizamos lo que es la ley de senos. Espero que sea de bastante utilidad para ustedes comprender el tema. Como ven, no es realmente tan difícil. Y espero sus comentarios, cualesquiera que sean estos, en las cajas correspondientes. Hasta el siguiente video.